tiempo sin andar sin una chaqueta por ahí, venezolano friolento, pero aquí vamos. Bueno, en verdad, buenas noches, el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está aquí, como lo cantamos, presencia, como lo prometió el Señor antes de irse, ¿no? Dice, aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos hasta el fin del mundo, todos los días, y hoy el Señor está aquí. Y a Él le rendimos nuestra adoración, nuestros cantos. Nos disponemos pues a escuchar su palabra. Estamos trabajando con el profeta Ageo. Y vamos a ver del capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Pueden tener su Biblia abierta allí. Recordamos el contexto histórico del profeta. Un profeta que se ubica en llaman el periodo post-exílico, es decir, después que Israel vuelve del exilio en Babilonia. En ese periodo están la mayoría de los profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremías un poco antes, pero también estuvo allí cuando Nabucodonosor llegó a Babilonia. Jeremías estaba allí. Ahí están la mayoría de los profetas en ese periodo. Después cumplía la profecía que Jeremías había dicho, regresan los israelitas a su tierra 70 años después. Pero cuando llegan, como vimos en el primer capítulo, vienen a reconstruir tanto la ciudad como el templo. Eso estaba destruido, Nabucodonosor lo destruyó completamente y no quedó nada. Ese primer templo que fue hecho por Salomón, lleno de lujos, lo planificó David, dejó los planos hechos, Salomón lo construyó con madera, oro, era una belleza de templo. Los utensilios eran de lujo también, oro, cuchara, los platos donde se hacían los cultos, ¿no? Y bueno, Ageos, el Señor trabaja con su pueblo Israel. Después los israelitas llegan a su tierra y, como vimos en el primer capítulo, llegan construyendo sus casas sin prestarle atención a la casa de Dios. Como vimos en la primera vez, están construyendo. Y hoy el profeta va a seguir con esa idea. En el capítulo 2, versículo 1, dice: en el 7º mes, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios está hablando, escoge a su profeta, es Ageo. Y aquí el rol del profeta es ser transmisor, hablar de parte de Dios. Dios le dice qué debe de decir y él lo dice. Vino palabra de Dios al profeta Ageo. Y el mensaje fue dado a 3 personajes. Versículo 2. Zorobabel, que representaba el poder político, era el gobernador. Josué representaba el poder espiritual, era el sumo sacerdote. Y el resto del pueblo, el otro personaje que está allí. Por cierto, el domingo el hermano que nos trajo el mensaje habló sobre Josué, ¿recuerdan? Vestidura, ese es el mismo Josué que está aquí. O sea, él lo sacó de Zacarías. Zacarías también es contemporáneo con Ageo. Y Josué, recordemos que él describió a Josué vestido con malas ropas, ropa sucia. Cámbienle esas ropas, decía Zacarías, y así lo expresó nuestro hermano que predicó. Recuérdenme el nombre, hermano. Rubén, hermano Rubén. Vamos a reflexionar en eso. Y este Josué que él mencionó, casualmente es este mismo que está acá. Entonces, Dios, en esa situación del pueblo de Israel, rebelde aún, entonces Josué, que era el sumo sacerdote, él le correspondía. Pero también, como Zacarías lo describe, estaba vestido con malas ropas, pero Dios había decidido que él era su sumo sacerdote, a pesar de que tenía la ropa sucia. Póngale un turbante nuevo, quítele esa ropa, póngale otra ropa. Estaba Satanás, como lo dijo bien el hermano Rubén, lo describe Zacarías claramente en el capítulo 3. Entonces aquí se habla de 3 personajes que son importantes para la reconstrucción de un país: el sector político, el sector espiritual y el pueblo en común. Nosotros no debemos tener temor de hablar de la política, porque el evangelio que se anuncia es el evangelio del reino.
El reino es un concepto político y nosotros creemos en un rey que algún día será el rey absoluto sobre la tierra, gobernará sobre todas las naciones. Aparte de que también sabemos que la cuestión del anticristo se va a estructurar a través de los partidos políticos de todas las naciones. Nosotros no, eso de que el cristiano es apolítico, la Biblia no apoya esa cuestión. Aquí de hecho le está hablando a Zorobabel, dice gobernador de Judá, háblale a él. Dios quiere que le hables a él porque él tiene un rol importante en la construcción de su entorno. Bueno, y hace una pregunta, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros? Pregunta. Que haya visto esta casa en su primera gloria. Se está refiriendo a las ruinas que él estaba observando del templo destruido. ¿Y cómo la veía ahora? ¿Quién ha quedado entre vosotros? Se dirige al pueblo. ¿Qué edad tendría esa persona a quien él se estaba dirigiendo? Hagan un cálculo ahí someramente. Este templo fue destruido 70 años antes, mínimo. Cuando ellos regresan, se encuentran algo así como el muro de las lamentaciones de hoy en día, que están allá en Jerusalén. Habrá quedado una pared levantada, me imagino yo, pero Nabucodonosor lo destruyó y él pregunta, ¿quién entre ustedes está dirigiendo a ancianos? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la veía ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Está hablando de un templo que tuvo una primera gloria, que fue destruido. Yo pensando en buscar aplicaciones, pues nosotros somos gentiles y de alguna manera somos la iglesia de Dios. Y al hablar de templo, hoy en día, para construir el templo hoy, nosotros no estamos llamados a ir a construir un templo literal, físico. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? Nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? Nosotros somos el templo de Dios, Dios mora en nosotros. ¿Es que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Le pregunta Pablo, nada más y nada menos que a los corintios que eran cristianos, porque la carta está dirigida a ellos. ¿Es que ignoráis? Ustedes son templos vivientes del Espíritu Santo. Ahora, cuando me llama la atención esta parte de la gloria primera, yo reflexionando sobre el tema, no pude evitar irme a Apocalipsis capítulo 2, cuando le dirige la carta al ángel de la iglesia de los Efesios y le describe como una iglesia extremadamente productiva, o sea, hombre trabajador, defendía el evangelio contra los falsos apóstoles, dice, y has demostrado que son falsos. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Y has perdido? Primero. La palabra primer no pude evitar hacer con esto de la gloria primera, buscando aplicaciones a lo que quiso decir Ageo en aquel entonces y a la aplicación que nosotros podemos tener hoy. Esa primera gloria, ese primer amor. Y él le denuncia, mira, lo perdiste. Así le dice al ángel de la iglesia de Efesios. Y cuando hablamos del primer amor y preguntamos qué es, generalmente pensamos que es un sentimiento que tuvimos cuando creímos, como si fuera algo sentimental, emocional. Yo pensando acá y viendo el contexto del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, ese primer amor no se refiere exclusivamente a sentimientos emocionales cuando nosotros comenzamos el camino y que se pierde. Lo que ha perdido el ángel, la dirigencia de la iglesia misma de Efesios fue entender que es por amor que somos salvos. Eso fue lo que perdió. Se puso, a pesar de que era una iglesia muy activa, se puso a buscar otros artificios por lo cual ser justificados delante de Dios. Y nos recuerda Pablo pelea contra ellos, los llama judaizantes, legalismos, y nos recuerda una y otra vez que es por fe,
Si alguien les anuncia otro mensaje distinto, le dice a los Gálatas estaban buscando otros mecanismos, habían llegado judaizantes para decir que no bastaba la gracia de Dios para ser justificados. A los romanos se lo dice claramente, el hermano Roberto cuando vino acá nos lo dijo, dice, justificado pues por fe. Y cuando le dice el Señor al ángel de los Efesios, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a entender que es por fe y solo por fe donde tú y todos mis hijos pueden estar en paz con Dios. Eso, por supuesto, nosotros sabemos que eso no opaca las exigencias de Dios en nuestro comportamiento ético, pero como somos imperfectos, siempre estamos trastabillando, pero es por fe, por gracia, por amor, por perdón, en esos corazones sinceros que se acercan a Dios a pedir perdón por nuestras faltas que cometemos, nuestro pensamiento que no queremos pensar. Pablo tenía ese conflicto. No entiendo lo que me pasa, decía Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Desdichado de mí. Así le escribe a los Romanos, capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo que me arrastra a la muerte? Y la conclusión que dice, solamente Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su gracia, retomando el tema. Y cuando aquí está hablando de alguna manera de la gloria primera del templo, y lo aplicamos a la iglesia, la gloria primera de nuestra vida es la gracia de Dios. Y cuando caemos de ella, nos metemos en problemas. Pero entonces dice, una vez entendido que es así como somos justificados, y eso debemos tenerlo muy claro, el movimiento de la Reforma se fundamentó en ese. Sin ese concepto, la Reforma no hubiera tenido vida. La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe. Eso fue el eslogan y otros detalles más. Pero ellos rescataron eso porque la iglesia que se había prostituido y se convirtió en católica, se desviaron. Ellos estaban vendiendo la gracia, vendiendo el cielo y estaban exigiendo otro mecanismo de justificación. Surge Lutero, historia de nuestra iglesia, con ese concepto. Lutero era un cura, mi hermana es muy católica y ella se extrañó una vez que iba hablando con ella y yo le dije que Lutero era un cura. Lutero era un cura, me dijo. Lutero era un cura. Y Lutero era un cura. Los escritores de nuestra Biblia que más leemos, Reina, Valera, eran curas también, españoles. Pero ¿qué pasó con estos curas? Que se fueron a la palabra de Dios, descubrieron en ella, en sus páginas, cuál era el verdadero mensaje que había allí. Y era el mensaje de la sola fide, eso es lo que decían, la sola fe, la sola gracia de Dios. Y es así como somos justificados por la fe. Entendiendo eso, entonces vamos al versículo 4 y se dirige también de nuevo a Zorobabel, se dirige también a Josué. ¿Y qué les pide? ¿Qué les pide? Que se esfuercen. Se esfuercen. Y la palabra esfuerzo se lo repite tanto a Zorobabel como a Josué. Esfuérzate. ¿Qué significa eso, Andrés? Esfuérzate. Viene de fuerza, ¿verdad? Por fuerza, fuerza. Viene con esto. Entonces, este mensaje de Dios, este esforzarse, implicaba, y para Josué también, ese esfuérzate que le dice a ambos personajes que eran clave en la reconstrucción del pueblo de Dios y hoy en día en la reconstrucción nuestra. Nosotros sabemos que la iglesia anda trastabillando por ahí con algunas teologías bien equivocadas. Sabemos que es así. Solamente con la teología de la prosperidad que nos pone en vergüenza, pactando que si yo ofrendo 100 pesos, Dios me va a dar 1,000 pesos. Si yo ofrendo 1,000 pesos, Dios me va a dar 10,000 pesos. Y entonces Dios se convierte en una caja de ahorro. Bueno, Dios, te doy 1,000, tú me das 10,000, es negocio. Y eso se vende como un evangelio que se llama así, el evangelio de la prosperidad. Aquí esto no está. Gloria a Dios. Esta iglesia no creemos en esto. ¿Sabes? Creemos en un Dios que nos provee como Él quiera
y nos garantiza darnos el mínimo. Y si nos da algo más, es su voluntad. Depende también de otras cosas. Pero entonces fíjense que al sumo sacerdote y a Josué le hizo eso. Esfuérzate, haz el extra. Pero es interesante lo que le dice al pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? Cobrad ánimo. Vea la palabra ánimo. A mí me gusta a veces utilizar los antónimos para entender el significado de las palabras. ¿Cuál es el antónimo de ánimo? Desánimo, ¿cierto? Desaliento. El tema del desaliento y desánimo que muchas veces nos toma a nosotros. Andamos sin mucho ánimo de hacer las cosas para Dios. Y sin embargo aquí dice, cobra ánimo. Es parte del esfuérzate, anímate. Y una vez hecho eso, entonces dice, trabajad. Es lo que dice el texto, ¿cierto? Ahí está, no estoy inventando, observando las acciones que el mismo versículo nos invita a tener. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. ¿Cuál es el trabajo que se espera del pueblo de Dios? Alguien, por favor, que me busque Juan 6:27. Juan 6, capítulo 6, versículo 27. Juan 6:27, que no tenga, por favor. Trabajad, esfuérzate, cobra ánimo. Hay algo que dice que la comida que no perece, que permanece para siempre, y nos recuerda a Jesucristo mismo. Utiliza el mismo verbo que está utilizando Ageo cuando llama al trabajo. ¿Significa que no vamos a trabajar? Vamos a pedirle a Paula que abandone su bufete. Vamos a pedirle a Hugo que abandone sus computadoras y a Mateo y a Horacio que regalen el negocio allá de donde reparan los rines, etcétera. Cada uno de nosotros que trabajamos. ¿Significa eso? Lo dudamos. Dios no quiere flojo. A los tesalonicenses se los decía, el que no trabaja, refiriéndose al que no coma. Correcto, hermano, gracias. Pero también hay en las prioridades que Dios quiere, hay una comida que no perece y Él quiere que estemos en esas cosas. Nuestro propósito principal es ese. Inclusive dentro de nuestros trabajos, la oportunidad de testificarles a la gente que hay una comida que no perece, que el Hijo del Hombre, si se hace llamar Jesús en este momento, el Hijo del Hombre dará. Recordemos que el título Hijo de Hombre, eso se hizo llamar el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Con mucha más frecuencia se hizo llamar el Hijo del Hombre y es un concepto escatológico que Daniel nos lleva a él. A veces creemos que cuando dice el Hijo del Hombre es porque Él se hizo hombre, el Hijo de Dios porque Él es Dios. Realmente la fuente de las Escrituras para eso es cierto, Dios se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Una vez escuché a una hermana que Jesucristo era 50% Dios y 50% hombre. Y dije, hermana, Él es 100% Dios y es 100% hombre. Porque si fuera 50% hombre y el otro 50%, si fuera 50% Dios y el otro 50%, es 100%. Dios se hizo hombre y ese es el mensaje que tenemos. Esa es la buena nueva que Jesucristo trajo. El reino de Dios se ha acercado. Eso lo veíamos en otra oportunidad cuando vimos el Salmo 47 hace 2 semanas. Es el tema principal de la enseñanza. Como Él comenzó, como se mantuvo el reino de Dios y la oración que Él enseñó a los discípulos. Enséñanos a orar. Dice, venga tu reino. Esta era parte de la oración que el Señor quiere que hagamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Ya somos ciudadanos del reino, pero entonces trabajad. Y después dice algo muy interesante, la parte del versículo 4. Todo eso dice, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínate tú. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Interesante que en
no es por casualidad que en este versículo se haga llamar así, Jehová de los ejércitos. Nos da la idea, la palabra ejército, de lucha, de guerra, y en eso estamos nosotros. Estamos en una guerra, se ha llamado una guerra espiritual, se ha llamado, estamos en el reino de Dios luchando contra el reino de las tinieblas, y estamos en esa, pero quien está con nosotros, y eso resaltémoslo, subrayémoslo, porque yo estoy con vosotros. Dios es Dios de vivos, cumple su promesa, está con nosotros. Y Él es quien nos ayuda a esforzarnos. Él es quien nos ayuda a cobrar ánimo. Él es quien nos ayuda a trabajar cuando nosotros, con pasión, la pasión, me refiero, le entregamos nuestra vida, nuestros pensamientos, porque es lo que Él quiere. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Es lo que pide el Señor aquí. Vamos al versículo 5, solamente el versículo 5 lo voy a leer nada más. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temáis. Repite la idea. Recordemos que cuando se repite algo en la Escritura es porque Dios quiere decirnos que le prestemos atención. Dios está en medio de nosotros, mi espíritu. Interesante que en el Antiguo Testamento se menciona esto, ¿no? Para el versículo 6, 7 y 9, quiero que globalmente lo veamos. Dice el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. De aquí a poco. ¿A qué se referirá el profeta cuando dice eso? De aquí a poco. Lo está escribiendo, recordemos, aproximadamente año 400 antes de Cristo. Ese libro fue escrito aproximadamente en ese entonces. Hace 2400 años se escribió esto, y el profeta dice, de aquí a poco. ¿Qué va a ser de aquí a poco? Dice, haré temblar los cielos y la tierra. Si pensamos en los cielos, sabemos que hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Así dice la Biblia. Primer cielo dice que es esto que tenemos aquí. Inmediatamente llega hasta las nubes, el mar. El segundo cielo tiene que ver ya con las galaxias, el sistema solar, las galaxias, los planetas. Se habla de millones de galaxias y millones de soles, estrellas. Y dice aquí que Él hará temblar esto. Y el versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones. Aquí el profeta nos está trayendo un poquito a la escatología, está anunciando, cuando habla de aquí a poco, se está refiriendo a una cualidad de tiempo, se está refiriendo al día del Señor, el cual lo hemos visto someramente ya, y debemos saber que eso es así. Hay un día del Señor, un día de Jehová, un día del Cordero, donde la ira de Dios se manifestará. Y aquí lo está diciendo Ageo, dice, haré temblar todas estas situaciones. Dice, y vendrá. ¿Quién vendrá? ¿Quién es ese deseado? Jesús. ¿Por qué será deseado Él? Porque es la esperanza. No hay otra esperanza. Ahorita estaba viendo antes de venir un programa de televisión. Los científicos andan buscando un planeta para irnos para allá y mudarnos, porque ellos estaban vislumbrando que este planeta se va a colapsar algún día. Lo están viendo. Entonces están pensando en ir a otro planeta. Ya saben que Marte no es, ya fueron allá, ya vieron, han mandado sondas. Hay un planeta en otro sistema que no es el sistema solar. Pero aquí el deseado para nosotros los cristianos es Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza.
eso de que va a hacer temblar todas las naciones, es que este mundo se va a acabar, hermanos. Este mundo está escrito que se va a acabar. No va a quedar nada. Nosotros esperamos no estar aquí. Ahorita estamos viendo cómo hay inundaciones en todo el planeta. Ríos que estaban por ahí escondidos se han convertido en grandes ríos arrastrando todo lo que hay. Eso es noticia de hoy. De hoy en muchas partes del planeta. Europa, Asia, América, los Estados Unidos ahorita de Miami, eso quedó vuelto un desastre con el huracán Ian, ¿qué se llama? Ian. Y entonces ahorita se está formando otro y se arma el otro. Eso, bueno, es la temporada de huracanes. Y dicen que los huracanes cada vez van a ser más violentos debido a la contaminación que está teniendo el planeta por culpa nuestra. Estamos contaminando el planeta, entonces el planeta se está quejando. Pero un día, cuando Dios haga temblar todas estas cosas, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, versículo 9. Eso lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dice, la gloria postrera de esta casa. También me hizo un poquito de ruido la palabra casa. ¿Han oído de alguna casa que se mencione en el Nuevo Testamento? Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? En este momento, Jesús está aquí en espíritu, pero Él, ¿dónde está y qué está haciendo? Eso es correcto. Nos está preparando morada. Dice, y después de haber preparado esa morada, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que estén donde yo estoy. Juan 14, no sé si lo leemos, ¿lo tienes solo, por favor? Juan 14, versículo 2, o alguien que lo tenga. Porque aquí está diciendo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces nosotros como iglesia, al buscar aplicación al texto, tenemos que verlo así. ¿Lo tienes solo, por favor? Andrés, ¿lo tienes? ¿Y para dónde iba a estar? ¿Para dónde iba el Señor cuando dice me voy? A la casa de su Padre, a la casa del Padre, a preparar un lugar para nosotros. Y esa es la esperanza, por eso es que nosotros deseamos. Pablo deseaba que el Señor viniera. Y él decía que había una corona para los que amaran la venida del Señor. Nosotros debemos estar en esa expectativa, esa esperanza. Y por supuesto, mientras eso ocurre, trabajad por la comida que no perece, sino que permanece para siempre. Entonces, esa gloria postrera de esta casa, y yo quiero, por supuesto, ahí yo estoy alegorizando un poquito, pero también es cierto que hay algo histórico y real, que esta casa de Israel habrá un tiempo en que será gloriosa. Dios no ha terminado con Israel. ¿Eso? Amén. Muy bien. Bueno, termino con el versículo 8, con esto sí terminamos. El versículo 8 aparentemente está como fuera de... Porque el Señor les dice por medio de Ageo, y le dice lo siguiente: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Buscando por qué está ahí como atravesado ese versículo medio de todo eso que está diciendo, y entendí, o sea, considero yo que la razón por la que se lo dice es porque ellos, cuando llegaron del exilio, se dedicaron a construir su casa, descuidaron la construcción de la casa de Dios, y Dios les está diciendo aquí: yo soy rico. Están afanados en ustedes mismos y están descuidando los trascendental. Repito, esa casa, si bien es cierto que yo la estoy alegorizando para nosotros como iglesia, pero históricamente un hecho real, literal. En el milenio habrá una casa literal, un templo allá en Jerusalén.
Será el último templo. Recordemos que durante el milenio no es el cielo como tal. En el milenio, después que Cristo venga, establecerá su reino milenial y allí habrán estructuras igual que este mundo, inclusive habrá muerte. El que muera de 100 años morirá como de niño. La gente llegará a tener 800, 900 años y habrá gente que los hijos de los que resuciten y vayan a morar en el reino milenial, esos hijos no serán creyentes automáticamente, ellos tendrán que creer también. Es la última oportunidad que Dios le dará a la humanidad de que la gente crea en Él, ya con el diablo atado, porque va a estar atado por 1000 años, entonces no habrá excusa por el diablo, no habrá excusa, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo, mira, no se preocupen. Y termino con Mateo 6:33, por favor. Le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué estaban buscando ellos? Las añadiduras y no el reino de Dios. Y a veces nosotros los cristianos caemos en lo mismo. Buscamos las añadiduras y no el reino de Dios. Cuando Dios nos dice, búscame primero a mí y verás cómo te voy a bendecir. Te fortaleceré tu fe. De hombres de poca fe. Mira las aves del cielo. Mira los lirios del campo. No tengas temor. Yo sé que tú necesitas eso. Y ellos perdieron ese enfoque de saber que Dios en verdad es proveedor. Hasta nos provee de trabajo para que trabajemos. Es nuestro proveedor. Pero cuando perdemos de vista que Dios está con nosotros, que Él está con nosotros, su presencia, hoy lo cantamos, y quiero que vayan buscando la canción Dios está aquí, para que la cantemos, para cerrar, por favor. Dios está aquí, hermano. Y el mismo Dios que habló con Ageo es el mismo Dios que está hoy aquí. No es otro que se le parece, el mismo Dios. El mismo Dios que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Es el mismo, no es otro. Gracias, Señor Jesús, tu presencia entre nosotros. Te alabamos agradecidos por tu palabra. Te alabamos, elogiamos, te adoramos, Señor Jesús, porque eres el deseado que nos das esperanza. Esa esperanza nos motiva, nos impulsa a seguir firmes. Fortalécenos, Señor. Tú nos pides fuerza. Danos lo que nos pide y pídenos lo que quieras, Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén.